pasaron o algo, pueden ir haciendo sus preguntas conforme toque esa parte donde ustedes preguntan, o si no, esperamos al final de la clase ya. Vamos a definir qué es la inflamación. La inflamación va a ser esa respuesta que tiene el tejido vascularizado ante lo que son las estimulaciones externas, ¿ya? Sí o sí tiene que ser vascularizado. ¿Por qué? Porque imagínense que este es una arteriola, una vénula o un capilar. Esto tiene que realizar lo que es la filtración de los líquidos, ¿ya? ¿Cómo va a suceder esto? Esto va a pasar de ser una arteriola normal a ser, esta va a sufrir una vasodilatación. ¿Qué significa? Va a aumentar su diámetro y conforme vaya aumentando su diámetro, va a crear permeabilidad para que se puedan mover todos los líquidos que están en la sangre, ¿ya? Estos líquidos son el plasma. Este se va a filtrar por todo lo que es el tejido, sea donde sea, ya sea en el brazo, ya sea en la pierna, ya sea en el hígado, sea dependiendo de donde esté el impulso, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos encontrar? Hace muchísimos años, en la antigua Grecia, si mal no recuerdo, existió un médico filósofo que se llamaba Celso, ¿ya? Celso fue uno de los primeros en un diagnóstico hacia lo que es la inflamación. ¿Y esto en qué consiste? Esto va a consistir en 4 señales que son importantes para poder saber que estamos ante una inflamación, que es el rubor, también lo que es el tumor, también lo que es dolor y también calor, ¿ya? Hay un quinto estímulo que modernamente se puede encontrar, que es pérdida de función, ¿ya? Y poco a poco les voy a ir explicando estos 4, ¿ya? Son lo más importante que están en la tétrada de Celso, ¿ya? Todo esto que vamos a realizar, lo que es rubor, tumor, calor y demás, tienen diferentes componentes, ¿ya? Estos componentes van a actuar en la inflamación. La inflamación se puede dar ya sea por una necrosis, que sería una destrucción no controlada de la célula, por una noxa, que sería un agente externo, ya sea una bacteria, un parásito, un virus, o si no, reacciones inflamatorias alergénicas, ¿ya? O propias del cuerpo. Estas alergénicas pueden ser hipersensibilidad o si no, también puede ser alergia, ¿ya? El reconocimiento de todo este tipo de componentes se da a través de las proteínas que están fuera de cada célula, ¿ya? Dentro de cada célula del cuerpo, ustedes pueden encontrar lo que es el MHC1, ¿ya? El MHC1 es el complejo de histocompatibilidad mayor, ¿ya? Esto significa que son unas proteínas que están fuera de cada célula que permiten que el sistema inmunitario las pueda reconocer, ¿ya? Esto es importante, ya que si no las reconoce, las puede tomar como si fuera un estímulo nocivo. ¿Qué puede ser un estímulo nocivo? Puede ser una bacteria, ya sea un bacilo, ya sea un coco o ya sea un virión, ¿ya? O una espiroqueta. Todos estos van a tener proteínas en su superficie que no van a saber reconocer todo el sistema inmunitario, ¿ya? El sistema inmunitario también tiene diferentes tipos de leucocitos, que estos pueden ser los de primera línea, los de segunda línea y los que son específicos, ¿ya? Los que son específicos van a mostrarse de acuerdo al tipo de noxa o estímulo externo que se demuestre. Como por ejemplo, los eosinófilos se pueden encontrar en gran cantidad en lo que es en lo que es una infección parasitaria, ¿ya? También se puede encontrar en lo que son las alergias.
Los mastocitos igual se pueden encontrar en lo que son, reacciones alérgicas, ¿ya? Los neutrófilos se pueden encontrar usualmente en reacciones víricas o bacterianas. Y los linfocitos que van a ser los encargados de poder llevar a cabo las reacciones que necesitan un poco más de tiempo, ¿ya? La inflamación aguda, se puede dividir en inflamación aguda y inflamación crónica. ¿Cuál es su diferencia? El tiempo y sus componentes, ¿ya? En la inflamación aguda tiene diferentes componentes que se los puede mencionar. Son tres, que serían la dilatación vascular o vasodilatación, que ahorita vamos a explicar. Cambios en la estructura vascular o cambios vasculares. Y la migración leucocitaria, ¿ya? Ahorita lo vamos a explicar esto. Ya. Como les acabo de mostrar hace rato, una arteriola o cualquier vaso es de este grosor, ¿ya? Supongamos que es de ese grosor. ¿Qué va a suceder ahora? Va a haber una vasodilatación. ¿Qué significa esto? Va a haber un aumento en el diámetro de lo que es esta arteriola, ¿ya? Va a haber un aumento. Poco a poco va a ir aumentando y engrosando, ¿ya? Una vez realizado esto, va a haber un cambio vascular. ¿Qué significa? Que, como ustedes saben, el endotelio está compuesto por células vasculares, las células del endotelio. Estas comienzan a abrirse el diámetro en el que está el vaso, comienza a tener unas aberturas, ¿ya? Y vean esas aberturas. Estas aberturas, por medio de estas, van a salir lo que son los líquidos, ¿ya? Salen los líquidos y se mezclan en el intersticio que ya les había explicado en la anterior clase cuando llevamos presencial. Se lleva ya a cabo la inflamación, ¿ya? Todo el plasma se va a ir moviendo. Y hay dos tipos de movimiento de plasma. Este puede ser el exudado o el trasudado, ¿ya? Seguramente ya lo vieron con la doctora Cheli, que es de las primeras cosas que ella explica. El exudado va a ser rico en agua y también rico en proteínas, ¿ya? También el trasudado es la mezcla de agua con una baja cantidad de proteínas, ¿ya? Y una vez sucediendo esto, ya tenemos la vasodilatación, ya tenemos el cambio vascular, va a ser la migración. ¿Qué significa la migración? De los diferentes tejidos circundantes que hay, aparte de la red vascular, también van a salir del intersticio y de los ganglios linfáticos todos los componentes leucocitarios, neutrófilos, macrófagos, dendritas foliculares, neutrófilos, entre otros, ¿ya? Estos van a sufrir la migración que va a ser el movimiento desde un punto dado hacia otro, ¿ya? Este va a ser llamado mediante las quimiosinas, que más adelante vamos a explicar, ¿ya? Estos van a comenzar a moverse por toda la superficie, ya sea dentro o fuera. Se van a mover por la superficie, van a rodar y se van a entrar o se van a salir para poder seguir su camino y poder llegar al tejido que está siendo atacado, ¿ya? Y van a realizar su trabajo. Esto se compone con diferentes proteínas que aquí se pueden ver o se pueden pronunciar, que estas pueden ser las selectinas. Las selectinas van a ayudar a que se pueda adherir el leucocito. Estas van a ser la selectina P, la selectina E y la selectina L, ¿ya? Luego también van a tener, cuando se adhieren, lo hacen de forma laxa, ¿ya? No es tan fuerte. Luego tienen que sufrir un rodamiento para poder pasar, ¿ya? Un rodamiento para poder pasar acá.
Y esto se da con diferentes proteínas que después se van a hacer ver. ¿Cuáles son estas? Por parte del leucocito va a ser la integrina, la encargada, y por parte del endotelio va a ser la ICAM, ¿ya? Que son las células de adherencia molecular, ¿ya? Para poder moverse alrededor de todo lo que es el tejido. Luego de eso también tenemos muchísimos más componentes que, que conforman lo que es la respuesta inflamatoria. Y poco a poco se los voy a ir explicando, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Perfecto, entonces. Ya, ahora, ¿qué va a resultar una vez llegan a la inflamación? O mejor dicho, al estímulo. Va a haber una fagocitosis, ¿ya? Ustedes saben que una fagocitosis va a ser el, va a ser el procedimiento por el cual se va a capturar el estímulo externo para poder destruirlo. ¿Y esto cómo va a suceder? Mediante los diferentes leucocitos que podemos pillar. Un ejemplo que podemos ver son los macrófagos, ¿ya? Son los macrófagos que se van a encargar de eso, también los neutrófilos. ¿Y mediante qué mecanismos lo van a hacer? Ya. ¿Qué va a ser lo primero que va a suceder? Llega el estímulo externo, tiene su proteína, que estas son las MHC2, porque son diferentes. La compatibilidad de esto es mayor, el complejo, van a comenzar a entrar en lo que es el organismo, ¿no? Una vez que entren estas, lo primero que va a suceder va a ser de que este tipo de células, los macrófagos, neutrófilos y las dendritas foliculares, van a interactuar junto a ellas, ¿ya? Van a interactuar, porque esto no es normal. Y en la interacción va a suceder la fagocitosis. ¿Qué significa? Imaginen que esto es un macrófago y esto es el componente externo. Lo primero que va a ser rodearlo, así, va a rodearlo y se lo va a, por así decir, comer. Una vez se lo come, el macrófago, aquí voy a hacer el dibujito, el macrófago va a liberar sus vesículas que están llenas de radicales libres, también los lisosomas que contiene. Radicales libres, como ya se los expliqué en la anterior clase, son especies reactivas de oxígeno, que su función va a ser atacar y dañar los componentes atómicos de cada cosa que encuentren, ¿ya? Una vez suceda esto, van a destruir esta noxa, ¿ya? Van a destruir el estímulo externo. ¿Y qué va a pasar ahora? Este macrófago va a, en su superficie, va a señalar junto con proteínas los componentes que sacó de aquí, ¿ya? Los componentes que sacó de aquí. Y una vez sucediendo eso, se los va a entregar en un ganglio linfático. Un ganglio linfático se va a ir hacia el ganglio. Ahí los va a sacar al descubierto, por así decir. Los va a presentar. Y los diferentes tipos de linfocitos, leucocitos y demás los van a poder ver. El linfocito B, como ustedes saben, se convierte en una célula plasmática. Y esta comienza a reproducirse y se convierte, y mejor dicho, confiere lo que son los anticuerpos, ¿ya?
los anticuerpos que se van a unir a los antígenos que están en la superficie de la noxa, se van a unir en su superficie para poder tener un mejor efecto. ¿Ya? Explicado de esta forma se puede entender un poquito mejor. Y también ahora tenemos que explicarle cuáles son los mediadores de la inflamación, ¿ya? La inflamación va a durar lo que tenga que durar para poder evitar de que la noxa se pueda diseminar, ¿ya? Hasta que el estímulo sea destruido va a seguir la inflamación, o al menos hasta que sea controlado, para que no se reproduzca sistémicamente. Porque ¿qué va a suceder si se reproduce sistémicamente? Este puede llegar a hacer una inflamación en todo el cuerpo, ¿ya? Una vasodilatación sistémica. ¿Y esto en qué se puede traducir? Lo conocemos como shock, ¿ya? Como, eh, como la falta de presión sanguínea que puede producir shock, ¿ya? Y ahora, mediadores de la inflamación. ¿Qué son los mediadores de la inflamación? Los mediadores de la inflamación van a ser los encargados de que esta arteriola se haga así, ¿ya? Tienen dos componentes, que son los componentes vasculares, que ya se los enseñé, y los componentes celulares, ¿ya? Los componentes vasculares van a ser encargados de aumentar la permeabilidad y también de la vasodilatación, y los celulares van a ser encargados de poder llamar a los diferentes componentes leucocitarios. Y vamos a mencionar algunos de los mediadores que podemos encontrar, ¿ya? Están las aminas vasoactivas. ¿Qué significa aminas vasoactivas? Las aminas van a ser componentes que descienden de la tirosina, ¿ya? La tirosina es una proteína que podemos encontrar en el cuerpo. La tirosina, como ustedes saben, si están llevando con la doctora Marta, tiene una composición química, ¿no? Tiene tanto nitrógeno, tiene tanto oxígeno, tiene tanto eso, tiene lo otro, pero también tiene sus derivados. ¿Y sus derivados qué significa que sean esto? Sus derivados van a tener una composición química parecida a la tirosina. ¿Y cuáles son estas? Son la serotonina y la histamina, ¿ya? Son derivados de la tirosina. Ya, y ahora, ¿qué significa vasoactiva? Vasoactiva significa que van a tener un efecto en lo que es los vasos, ¿ya? Van a poder afectar las arteriolas, capilares o vénulas, ¿ya? A ver, ¿cuál es su función? La histamina va a ser una de las principales encargadas de aumentar la permeabilidad. También van a ser la encargada de producir una vasodilatación y también va a ser la encargada del dolor, ¿ya? Esto es un poquito aparte, pero vale la pena explicarle. La serotonina, ¿qué va a hacer? La serotonina también va a ayudar en eso, ¿ya? La serotonina va a ayudar a la vasodilatación, a la permeabilidad, pero esta es más específica para el dolor, ¿ya? Ténganlo bien clarito. Esta es más o menos, pero la serotonina es mucho más. La histamina, ¿dónde la podemos encontrar? La podemos encontrar en los mastocitos. ¿Dónde podemos encontrar la serotonina? La podemos encontrar en las plaquetas, ¿ya? Ahorita borramos esto y vamos con los siguientes, que son los derivados del ácido araquidónico. Ya, aquí les explico.
Cuando llega la noxa, usualmente no llega para quedarse hecha la bolita, ¿ya? Esta va a provocar daño tisular, va a provocar lesión tisular, ¿ya? Esto significa que va a haber un daño a la célula o a los componentes del tejido, que se traduce igual en célula. ¿Qué van a hacer? Van a atacar la membrana celular de una célula. Este daño que sucede en la membrana, que está compuesta por una membrana lipídica, se va a destruir y se va a diseminar por todo lo que va a ser los componentes del intersticio o los que están en la arteriola, ¿ya? Van a llegar a todingo esto. Y estos van a funcionar como sustrato, que sería algo así como se puede decir en palabras vulgares de que es como un alimento para que se pueda activar la fosfolipasa, ¿ya? Está compuesto de fosfolípidos, sirve como componente para la fosfolipasa, ¿ya? Hay dos tipos de fosfolipasa, que es la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa C, ¿ya? Estos fosfolípidos van a ser sustrato para estos tipos de fosfolipasa. ¿Qué vamos a encontrar en esto? Los derivados del ácido araquidónico van a ser de la A2 vamos a encontrar lo que es lipoxigenasa y leucotrieno, y de la fosfolipasa C vamos a encontrar lo que son prostaglandina y tromboxano, ¿ya? ¿Para qué funciona esto? Los leucotrienos son excelentes antiinflamatorios, ¿ya? Antiinflamatorios, que son los encargados de bajar la inflamación una vez tengamos todo en orden. La lipoxigenasa va a ser también encargada como mediador antiinflamatorio en menor capacidad. Y ahora la prostaglandina van a ser las encargadas. Hay diferentes tipos de prostaglandina, ¿ya? Prostaglandina F, prostaglandina I, prostaglandina G, prostaglandina E. Dependiendo de la prostaglandina, esta puede causar vasodilatación o vasoconstricción, ¿ya, muchachos? El tromboxano, lo que se va a encargar va a ser de la agregación plaquetaria, ¿ya? De la agregación plaquetaria y todo lo que tenga que ver con la activación de otros tipos de leucocitos, ¿ya? Más o menos en eso se puede traducir. Luego de eso pasamos a la citocina. Las citocinas van a ser las encargadas de regular las respuestas que dan los componentes de la inflamación de la citocina. Las cuales podemos encontrar. Las dos más importantes son la interleucina y el TNF, que es el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Estos se van a encargar de hacer una quimiotaxia, también van a ser encargados de expresar quimiosina, también del óxido nítrico y demás, ¿ya? Estas pueden inducir apoptosis. Y estas pueden inducir, dependiendo de la interleucina, porque hay esta interleucina 20. Dependiendo de esta, puede ser, por decir, la interleucina 1 va a inducir fiebre, o la interleucina 6, que es la que produce que pare la quimiotaxia, ¿ya? Es dependiendo de cada una.
Después de eso podemos encontrar al sistema de complemento. ¿Qué es el sistema de complemento? Es, es, por así decir, una proteína que se puede encontrar en el medio, en el plasma, que una vez llega la noxa o el estímulo, esta se parte, ¿ya? Se quiebra en diferentes partes, fragmentos, ¿ya? Pero ¿qué es importante de estos fragmentos? Cada fragmento tiene su componente importante. Se enumeran desde C1 hasta C9, más o menos. Y luego estos tienen diferentes subdivisiones, como por decir 3CB o 3C, C3A. Esta va a ser la opsonización. Es pregunta de examen esta. Va a ser la opsonización sobre la noxa. La opsonización que llegaría a ser el, algo así como la aglomeración de fragmentos del complemento, ¿ya? Que va a servir junto con el factor Fc de los macrófagos para poder destruirlo. Y la C3A, ¿para qué sirve? Aumenta la permeabilidad y también induce la quimiotaxia, ¿ya? Es dependiendo del fragmento que ustedes puedan ver. En el libro hay un montón de ejemplos. Después hay otros componentes como lo que es el PAF. ¿Qué es el PAF? Es el factor de agregación plaquetaria, o FAP en español. Este va a inducir, el PAF va a inducir la vasoconstricción, ¿ya? Vasoconstricción. También, ¿qué más puede inducir? Puede inducir a que haya coagulación a través de la cascada de la coagulación, que más adelante se los voy a enseñar en otra clase. También, ¿qué más puede hacer? Que se segreguen más aminas o cininas, ¿ya? De estas va a derivar la calicreína, mejor dicho, precalicreína, luego calicreína y luego la bradicina, que van a ir viendo más adelante, ¿ya? Después hay otros tipos de inflamaciones, terminando con lo que son los componentes que asisten, va a ser lo de la inflamación crónica. En la inflamación crónica podemos encontrar como sus causas pueden ser hipersensibilidad. ¿Qué es hipersensibilidad? Es una reacción exagerada ante un estímulo externo que no es, que digamos, la gran cosa, ¿ya? Un ejemplo puede ser que en sus vías aéreas ustedes encuentren, en las vías aéreas superiores, encuentren pelo de gato. El estímulo no debería ser tan importante como para poder tener una reacción, ¿no? Pero en las personas que son alérgicas a los gatos, ese pelo al entrar o al menos sus componentes que ustedes pueden respirar, llegan a entrar al sistema o en esa zona y comienza la inflamación, ya que va a ser una respuesta no controlada de, de la misma, ¿ya? ¿Qué características tiene? Usualmente está ocupada por puros leucocitos agranulocitos, ¿ya? Agranulocitos significa que no tiene gránulos. ¿Como cuáles? Los macrófagos, linfocitos y demás. Lo que me olvidé recalcar es que en la inflamación aguda sí hay un montón de leucocitos granulocitos. ¿Qué significa que tiene gránulos? Como las de los neutrófilos, eosinófilos, mastocitos y demás, ¿ya?
Después, ¿qué más podemos encontrar? La inflamación granulomatosa. ¿Qué significa esta inflamación? La inflamación granulomatosa va a ser cuando hay un montón de macrófagos, por decir esta es la noxa, o el estímulo invasivo comienza a llenarse de puros macrófagos, ¿ya? Todo esto que le estamos dibujando alrededor son macrófagos. Todos estos macrófagos se comienzan a unir, a unir, a unir, a unir, y se convierten en células gigantes, ¿ya? Estos se pueden formar y pueden resultar en un daño en el tejido, ¿ya? Porque esto no debería juntarse demasiado, ¿ya? A niveles microscópicos está bien que se junten para poder destruir este, el estímulo. Unas cuantas decenas, si se puede decir. Pero si luego se comienzan a aumentar haciéndose cientos o miles, estos pueden llegar a generar un tejido que se llama los macrófagos epiteloides. Se forma que llega a ser muy grande y comienza a ser una molestia en el tejido, ¿ya? Ahorita se nos está acabando el Zoom, ahorita les mando un link ya, chicos. Abrin, seguimos.